Apenas iniciada la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido recupera de un solo golpe su predominio naval en el hemisferio sur. Para los isleños, es motivo de orgullo y revalorización de su pertenencia británica. Durante 8 décadas, las islas se mantenían en una ocupación británica siempre cuestionada y que empezaba a tambalearse ante un orden mundial cambiante. 7 décadas después, cuando todo estaba dado para su restitución, una combinación de ese orgullo británico con la absurda concepción estratégica de una dictadura iba a alejarlas aún más de la República Argentina. ...1914 es un año récord de los precios internacionales de la lana... ...y en toda Patagonia hay grandes expectativas en el oro blanco. El conflicto mundial traerá enormes ganancias al complejo agroexportador anglo-argentino. Sin embargo, la Gran Guerra, un efecto dominó de alianzas, rencores y rivalidades imperiales... ...revela las primeras grietas en los lazos bilaterales. Carnes y cereales argentinos son vitales para los beligerantes. El Reino Unido intenta anular el comercio argentino-alemán, obtener la exclusividad en las exportaciones y, de ser posible, romper la neutralidad argentina. Dueña de los mares, la Royal Navy controla los puertos sudamericanos. En 1915, la captura de un vapor de una empresa argentina con capitales alemanes interrumpe la comunicación entre Buenos Aires y la Patagonia. Esto genera un serio incidente diplomático que profundiza el sentimiento antibritánico en amplios sectores de la sociedad argentina. Con la llegada del radicalismo al poder, la neutralidad frente a los conflictos bélicos mundiales se convertirá en una cuestión de Estado que caracterizará a los gobiernos populares argentinos. La neutralidad ya no es una cuestión de intereses pro-británicos o pro-germánicos. Es la expresión de un país que pretende negociar en otras condiciones su lugar en el mundo en el centenario de su independencia. Las guerras desempeñaron un doble papel. Por un lado, suponen una sangría de personal. Todo el personal jerárquico, aparecen largas listas de voluntarios a quienes no siempre la compañía alentaba a irse. Hubo una controversia aquí entre distintos pobladores si se debía viajar o no. Los que tenían familia numerosa o los que no tenían una situación económica favorable como para ausentarse varios meses de la Patagonia. Pero muchos británicos e hijos de británicos viajaron a Europa a pelear. Algunos perdieron sus vidas y otros regresaron. Pero por otro lado eran negocios muy importantes, porque las potencias beligerantes se apuraban a comprar los stocks de lana, porque con la lana se hacía glicerina y con la glicerina nitroglicerina. Por algo hay una disputa feroz acá para que los galpones, los empacadores alemanes no compren lana. La carne más barata, que era el enlatado, pasaba a valer de vuelta porque se usaba como alimento en conserva para las tropas. Todo esto hacía que una empresa agroganadera y productora de lana diera rindes espectaculares. De manera no del todo oficial, en realidad, en la Embajada Británica en Buenos Aires se confeccionaba una lista, la llamada lista negra, donde se incluía a los comerciantes, acopiadores, productores sospechosos de estar en connivencia o de ser de nacionalidad alemana. Y se los excluye, se los lleva a la quiebra finalmente. Sí, hubo un distanciamiento entre las dos colectividades. Hubo despidos en lo que era SWIFT, de los que eran de nacionalidad alemana o hijos de alemanes. Durante las guerras funcionaron como centrales de inteligencia las estancias. Se envían códigos desde la central del ferrocarril Midland en Buenos Aires, que por lo visto servía como central de inteligencia de guerra. Los directivos de la compañía intentan como acción patriótica comprar la estancia San Ramón, que estaba en manos de capitales alemanes, pero llega una orden del gabinete británico de no hacerlo, porque en ese caso esos recursos irían a parar al fisco alemán. En 1915 se trabajó bastante intensamente sobre la posibilidad de establecer un consulado británico en Leleque, quizás de favorecer algún tipo de presencia británica más fuerte en el norte de la Patagonia. Así que bueno, operaron como parte de la maquinaria británica durante las hostilidades, ¿no?
Aún en la victoria, es el comienzo del fin para el Imperio Británico. Su capacidad de negociación con Argentina se ve seriamente comprometida. Depende de sus alimentos, pero no puede satisfacer su demanda de manufacturas, atendida ahora por Estados Unidos y sus rivales europeos. Las inversiones británicas en Argentina caen en una espiral de devaluación sin retorno. En 1920, la crisis mundial de la lana golpea duramente en Patagonia, donde estallan las huelgas reprimidas a sangre y fuego por el Ejército y la Liga Patriótica. Solo se recuperan quienes pueden ofrecer carne ovina de calidad, mientras grandes extensiones de tierra caen en un letargo especulativo que aún pervive. Con el tiempo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, la lana subió, la carne subió, los ganaderos tuvieron un mejor pasado. Pero no se reflejó por ahí en la gente de campo, los peones rurales. La crisis en los precios en la venta de la lana hace que la actividad se vuelva menos rentable, con lo cual se agudizan las tensiones sociales, digamos, los reclamos de los obreros no son satisfechos por los patrones. Básicamente pedían no trabajar los domingos, que el botiquín tuviera las instrucciones en castellano, que las velas no se las cobraran a los obreros. Esa era la situación social y la situación del trabajo en 1920 en Santa Cruz. Lo que hicieron los huelguistas de Santa Cruz fue hacer una huelga que alcanzaba a chateros, carreteros, estibadores de los puertos, peones rurales. Fue una huelga masiva, hecha de manera pacífica, porque la única herramienta, la única arma que usaron los obreros de Santa Cruz fue la huelga. A media cuadra donde estamos está el hotel La Posada de Pinky, que en su momento era un galpón donde se dejaban a los presos de noche y después se los llevaban de día los cañadones acá a pelotones de fusilamiento. Se estima que en Santa Cruz había cerca de 10.000 habitantes en ese momento, en toda la provincia de Santa Cruz, y un número más o menos conservador de personas fusiladas durante la represión de la huelga habla de cerca de 1.000 fusilados, con lo cual estamos hablando de casi un 10% de la población santacruceña aniquilada por obra y gracia de la presencia del ejército argentino en este sitio, y también aplaudido por los grandes terratenientes, tanto ingleses como alemanes, como uruguayos, como españoles de Santa Cruz. El único acto de resistencia civil a los atropellos cometidos por el ejército argentino durante la represión de las huelgas de 20 y 21 en Santa Cruz, que es la rebeldía de las prostitutas de un prostíbulo aquí de San Julián. Cuando termina la represión de la huelga, las humildes prostitutas de la Catalana se negaron a tener comercio carnal con los soldados, con lo cual se generó una pequeña trifulca y las pupilas de la Catalana terminaron pasando la noche en el calabozo. Pero una de las pupilas de este prostíbulo de la Catalana aquí en San Julián era Maud Foster, que era de familia inglesa y era una sencilla prostituta. Es decir, que esta creencia un poco extendida y errónea de que los ingleses de Patagonia solamente eran terratenientes es completamente falsa. La mayoría en realidad de los anglosajones eran como mi abuelo, peón de campo. Mi abuelo se escapó de los fusilamientos de esta ancianita robándose unos caballos al ejército argentino y escapándose para Chile. Mi abuelo murió pobre a los 65 años de edad, habiendo trabajado toda su vida como hombre de campo, pero sin posición. O sea que la mayoría era gente de trabajo y no grandes estancieros latifundistas, ¿no? Recién en la época del primer peronismo, cuando se crea la Secretaría de Trabajo y las inspecciones locales, aparece acá en la región un poder que, caramba, viene a poner coto de algún modo al manejo que se venía haciendo de las relaciones laborales y de otras relaciones. Y entonces en la correspondencia interna de la compañía, un gerente le previene a los encargados de estancia, dice, ahora en cada puesto donde tenemos peones hay que poner una mesa, 1 o 2 banquitos, algún catre, tenedor y cuchillo, alguna olla. Quiere decir que antes, estamos hablando de 1946-47, todos estos elementos no existían en las viviendas de los peones de la compañía. La Gran Depresión profundiza las dificultades del Reino Unido. Los dominios exigen concesiones políticas y económicas, y desde el Commonwealth lo obligan a abandonar su centenaria política de libre comercio para privilegiar el comercio imperial. Para la Argentina hay un agravante, que Inglaterra prefiere comprarle, establece la llamada preferencia imperial. En caso de tener que comprar lanas y carne, se la va a comprar antes a Nueva Zelanda y Australia que a la Argentina. Y también acá las empresas, la compañía en particular, desempeñan para mí un papel importantísimo como lobistas para acercar posiciones entre los ganaderos, el gobierno argentino, donde los ganaderos pesaban fuertemente,
con el gobierno británico y para llegar finalmente a un arreglo. Los príncipes herederos del trono británico hacen una recorrida por distintos países de Sudamérica, atraviesan la cordillera por el norte para ir a Santiago de Chile, llegan hasta Bariloche, se trata de reunir lo más suntuoso que en materia de autos tiene la empresa, para ir a buscar a los dos príncipes y traerlos a Pilcanilleu. Para mí porque se trataba de escenificar el vínculo colonial un poco, en un momento que empieza a ser criticado, puesto en evidencia y rechazado por una parte de la población, dar una imagen simpática de la relación colonial y hacer que vinieran acá, pero a una pieza importante del engranaje colonial en la Argentina, que por lo visto eran las estancias. Y efectivamente, a través del pacto Roca-Runciman, va a conseguir una renegociación que a la compañía realmente la benefició. Significó para la oligarquía agroganadera un suspiro de alivio. Si bien era una venta cuotificada de carne, se reabrían las puertas del mercado británico. Esto, claro, a cambio de un montón de otras concesiones, ¿no? Se les hizo mucho la vista gorda desde el gobierno argentino en esa época. Los pactos marcan un punto culminante de las relaciones anglo-argentinas. A fines de los años 30, la sociedad argentina vive un auge nacionalista generalizado que va desde las fuerzas populares hasta las élites conservadoras. Mientras va perdiendo peso como socio comercial, crece el espíritu de revancha contra el imperio. Por primera vez se instala en la opinión pública, o se empieza a instalar, el debate sobre nuestra condición colonial en relación con Inglaterra. De una colonia no llamada colonia, pero que hasta en algún banquete lo dijo Julito Roca, el vicepresidente argentino en aquel momento. La Argentina es una de las joyas más preciadas del Imperio Británico. La Segunda Guerra Mundial cataliza este proceso. Debatida entre el fascismo y los aliados, Argentina renueva su neutralidad. En el marco de la consolidación soviética, la nueva supremacía norteamericana y el ascenso del fascismo, el viejo imperio victoriano parece tener muy poco que ofrecer a la Argentina. Sin embargo, mientras Londres arde bajo el bombardeo alemán, funcionarios del Foreign Office idean lo impensable: devolver las Islas Malvinas a la Argentina. Tras la Segunda Guerra Mundial, las debilitadas relaciones anglo-argentinas se ven condicionadas por la Guerra Fría y el ascenso del peronismo. Gran Bretaña queda empobrecida y subordinada a los Estados Unidos, mientras la Libra y el Partido Conservador se desploman. En 1946, Argentina lleva la cuestión del Atlántico Sur a los foros multilaterales. En 1965, Naciones Unidas decide considerar a las Malvinas una colonia británica, lo que implica que las islas deben separarse del Reino Unido. En 1968, el Foreign Office prepara el Memorándum de Entendimiento, acordando iniciar la cesión de soberanía siempre que se tenga en cuenta los intereses de los isleños. Un alto funcionario presenta el documento en Malvinas advirtiendo que Gran Bretaña ya no es el imperio del siglo XIX. El acuerdo de entendimiento era porque Inglaterra, a partir de ese momento, le costaba mucho mantener las islas. Era un esfuerzo enorme, era un costo enorme y las islas no rendían. La Falkland Island Company, que es una compañía que tenía el 66% de la superficie útil de las islas, únicamente obtenía beneficios para ella, no le daba beneficios a las islas. El gerente de la Falkland Island Company tenía más autoridad que el gobernador. Empezaron a hacer fuerza para llegar a un acuerdo en que Argentina hiciese, colaborase con las islas, mantuviese las islas de alguna forma vivas. Así que fue toda una búsqueda de solución económica. En 1971, un hidroavión de la Fuerza Aérea realiza el primer rescate sanitario y se establece el puente aéreo. Se construye una pista metálica para recibir aviones de pasajeros del ADE, que llegarán semanalmente entre 1972 y 1982. La presencia argentina cambia la vida de los malvinenses. En el aeródromo ondean ambas banderas. Sí, me acuerdo en el aeropuerto, parece 74, algo así, me acuerdo las banderas y todo, y las cosas con YPF, por ejemplo, y gente de Buenos Aires, en mi escuela, ¿no? En la misma clase.
en esta época fue normal, ¿no? Conexiones del continente, me acuerdo. Y estuve en un hospital en Comodoro Rivadavia una semana, yo creo que en 77, sí. La única forma de entrar y salir de las islas era a través del Aden, no había otra. Y cada 4 meses pasaba un barco, el Bahía Buen Suceso, que fue hundido durante las operaciones Atlántico Sur. Mientras YPF hacía la segunda planta, además del combustible de YPF, Gas del Estado proveyó los tubos de supergas que se operaban en la isla. Si no, la calefacción de las islas y la cocina en las islas se hacía con turba. Fue un salto al futuro en Malvinas el tener el gas del Estado. En 1976, el reporte de Lord Shackleton sobre la situación socioeconómica de las islas concluye que los kelpers están estancados a causa de su dependencia y sugiere fuertes inversiones en la explotación de recursos naturales. Shackleton no fue con una mala idea de las relaciones con Argentina, y el primer informe de Shackleton no fue desfavorable, y él decía que la única forma de desarrollar nada en las islas era a través de Argentina. Después, el segundo informe de Shackleton, presionado por los ingleses, fue un informe desfavorable a Argentina. Cada vez había más acercamiento, más comunicación. A pesar del Falkland Island Committee, que era una organización hecha por la compañía Falkland Island Company, para resistirse a Argentina, pero nunca muy notable como para que Argentina no pare su operación. La violencia política y la llegada de la dictadura enfrían las negociaciones y sus crímenes desdibujan las posibles ventajas de ser argentinos. En 1979, esto se complica con la llegada al poder de Margaret Thatcher. Y ahí estuve en todas las rondas de conversaciones, hasta la ronda de conversaciones en que acordamos empezar a hablar de un leaseback system con Inglaterra. Ellos decían 99 años como Hong Kong. Nosotros dijimos que ni soñarlo, que teníamos que hablar de 30 años para llegar a unos, pensábamos, 40 años. Así. Todo se suspendió en un momento dado porque el comité con Hunter Christie empezó a trabajar sobre el Parlamento para que eso no se produjese. Pero el acuerdo ya está escrito, hay actas, hay informes. Llegamos a la conclusión de que no iba a avanzarse nada nunca con Inglaterra, porque lo que nos falta a los argentinos es comprender que los ingleses tienen mucha paciencia, tienen mucha experiencia, y nosotros somos ansiosos y expeditivos, queremos las cosas para ayer. Y con Inglaterra y con Europa en general no se trabaja así. Yo estaba en Cabo Vírgenes el 2 de abril, en Montedinero, ahí con los Fenton. Y cuando me levanto a la mañana me dice Peggy, che, ¿sabes que tomaron las Malvinas? Me estás macaneando. No, vení. Sí, nos sentamos a tomar un café, un mate ahí, escuchar. La verdad que fue algo bastante difícil de entender, básicamente, ¿no? El primer día, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos soldados? ¿Por qué hay una guerra acá, ¿no? En este lugar. Fue la última guerra del mundo, ¿no? Que gente pensaba, ¿por qué hay una guerra acá? No hay nada acá. Acá la guerra de Malvinas realmente se vivió con una cercanía geográfica importante, como decís vos. Tuvimos todas las prácticas de seguridad, de oscurecimiento a las 8, todas las casas, las ventanas cubiertas, las luces apagadas, los distintos ejercicios de los simulacros de bombardeo en los colegios. Y fue complicado, digamos, ¿no? Acá yo estaba en el campo, a mí no me molestó nadie, iba, venía. Digamos, para la localidad fue bastante complicado. Y en mi caso, bueno, mi vieja también conocía a toda la gente de Malvinas, sabía lo que era la guerra, así que le afectó mucho. De hecho, el año siguiente falleció de un ataque al corazón, pero para mí mucho tuvo que ver ese conflicto. Yo tenía 13 años y ellos 18, ¿no? 19, no hay mucha
diferencia, ¿no? Yo tengo un hijo que él tiene 19 años ahora y no es nada, es un chico, ¿no? Sí. Y me acuerdo de esta sensación, porque hay gente joven, ¿no? ¿Por qué está pasando, no? Y paradójicamente yo, si bien no llegué a ir a combatir a Malvinas, digamos que soy nacido en el año 1962, durante la Guerra de Malvinas fui reincorporado, había hecho el servicio militar en el interior, o sea que me podría haber tocado combatir en suelo argentino, es decir, Malvinas, contra los ingleses, que son el país de origen de mis abuelos y bisabuelos. Y hubo un acto, sí, un acto que me parece que marca una bisagra en esta forma en este cambio de mentalidad. Se llamó a los medios de comunicación de la ciudad y en un breve acto se bajó el cuadro de la reina Isabel II de Inglaterra, que tradicionalmente estaba colgado en la sala, en el club. Se entendió, ¿no es cierto? Esos hijos o nietos de británicos eran todos argentinos. Pero la relación era muy amena, muy continua. Tanto es así que hasta principios de la década del 80 era muy amena las conversaciones con la familia, que aún nos queda en las islas, y lógico que la guerra truncó todo eso. En ese momento estaban viniendo los chicos a los colegios acá, venían al Hospital Británico los enfermos de Buenos Aires, tomaban los vuelos a Inglaterra desde Buenos Aires, venía el Comodoro, estaba ALAD, estaba YPF, estaba Gas del Estado. Bueno, no hubiese dejado eso si hubiera empezado a casar a isleños con argentinas, argentino con isleños, en fin. Naturalmente se hubiesen integrado. Por ejemplo, la palabra che siempre está con nosotros para muchos años y ahora ya vi en los libros para turistas que hay una explicación, ¿no? Que dice che es una palabra español, ¿no? Pero no es una palabra español. Y me acuerdo mi abuela, por ejemplo, usando palabras como let's go for a pasear, ¿no? Me acuerdo un equipo local usando la remera de Boca también. Ahora la gente no quiere, ¿cómo se dice?, recordar, pero me acuerdo, sí. Pero hay mucha gente que dice que, bueno, si no pasa la guerra, ahora estamos para ir a Argentina, seguro. Me acuerdo un señor y un consejero, ¿no? Después de la guerra, que él dice, no, la guerra es la mejor cosa para nosotros. Y para mí fue un desastre porque en 20 años la cultura de las islas para mí es del campo, no hay nada más. Y ahora es como un pueblo servicio, ¿no? Para la pesca y ahora con el quilombo del petróleo también. Si no hubiese sido el episodio del 82, pienso que ya estaría anexado, pero bueno, ya está. Ahora hay que tratar de volver a lo que fue y bueno, trabajar. Bueno, me han invitado varias veces a Naciones Unidas a exponer mis ideas ahí. Siempre defiendo la postura argentina de soberanía. Acá la gran colonización de malvinenses que llegó se adaptó perfectamente a nuestro modo de vida, usos y costumbres, idioma. Nadie nos ha molestado nunca, hablamos nuestro idioma, mantenemos nuestra religión. O sea, son las cosas que yo siempre he manifestado allá, que es difícil convencerlos a ellos, porque ellos nos tienen mucha desconfianza y muchas veces con cierta razón, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Así. Entonces, lo que hay que hacer es sentar a los gobiernos, por un lado, pero de manera previa y de manera desestructurada, me parece, sentar a las organizaciones intermedias y a las sociedades comunes, a las personas comunes, entre ellos. Si ellos se ponen de acuerdo, los gobiernos se van a tener que poner de acuerdo. Claro, no sé. Y ahora con el petróleo y Gran Bretaña son como más... Es un imperialismo más... Las palabras son diferentes, pero es como resultaron lo mismo, ¿no? Sí. Es difícil a imaginar cómo es la solución, ¿no? En este momento. Pero el mundo cambia rápido también, rápido.
El mundo cambia rápido, y aunque es difícil saber cómo sigue la historia, por lo menos sabemos que no tiene un punto final. Más allá de los imperios y las repúblicas está la gente, que con sus acciones u omisiones escribe su propia historia. La Argentina está marcada por la herencia de miles de británicos que por necesidad, por ambición o por amor, eligieron en algún momento de sus vidas quedarse acá y ser parte de esto que somos los argentinos.